En pleno tribunal, un policía apoya el arma en el rostro de una latina y la humilla ante todos, con violencia brutal. Se burla, desprecia a los latinos y casi aprieta el gatillo, sin imaginar que su caída ya comenzó y su final está muy cerca. El silencio del tribunal se rompe con un chasquido metálico. Un policía levanta su arma y la coloca a centímetros del rostro de una latina frente al estrado. No es una amenaza velada, no es un procedimiento, es humillación pura, fría, deliberada. ¿Entendiste o te lo traduzco? Escupe el agente, con una sonrisa torcida que no pertenece a un lugar donde se supone que vive la justicia. La mujer no retrocede, ni un paso, pero su respiración se queda atrapada en la garganta, como si el aire también tuviera miedo. Los murmullos del público se apagan de golpe. Alguien suelta un jadeo. Otro intenta levantarse, pero una mirada del policía lo clava al asiento. Las bancas crujen, tensas, como si todo el edificio supiera que algo irreversible está a punto de pasar. El juez observa sin moverse, como si fuera normal, como si la dignidad pudiera apuntarse y apretar el gatillo. «Ustedes siempre hacen lo mismo», dice el policía, alzando un poco más la voz, lo suficiente para que todos lo escuchen. «Vienen aquí a llorar y creen que alguien les debe respeto». La mujer finalmente habla, apenas un hilo de voz, pero firme. «Baje eso». El policía se ríe, una risa corta, sucia, y acerca el cañón aún más, como si quisiera borrar su existencia delante de todos. En ese instante, el tribunal entero contiene la respiración, porque la mirada de ella no es de pánico, es de certeza. Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz desconocida pronuncia un nombre completo, y todo cambia. El nombre cayó como un martillo sobre el mármol. Valeria Montoya. No lo gritó un abogado, no lo dijo el juez, lo pronunció una voz temblorosa desde las bancas, como si temiera que al decirlo el mundo se partiera en dos. El policía, Ernesto Rivas, no bajó el arma, la mantuvo fija, insolente, apuntando directo al rostro de la mujer, disfrutando el poder como quien prueba un veneno, y sonríe. «¿Qué dijiste?», escupió sin apartar la mira. «Aquí no mandan las Montoya, ni sus cuentos de víctima. Aquí mando yo». El juez golpeó con suavidad, casi por compromiso, sin ordenar nada. El sonido del mazo fue tan débil que dio vergüenza. Las paredes parecían más valientes que él. En las bancas, la gente latina se encogió, no por cobardía, sino por memoria. Algunos bajaron la vista, otros apretaron los puños. Una madre susurró una oración, un anciano murmuró, «Otra vez». Valeria levantó la palma, despacio, como quien detiene una tormenta. No tocó el arma, no desafió con gritos, solo habló con una calma que no combinaba con el peligro. «Ernesto, ese gesto quedará registrado», dijo, «y cuando lo revisen no habrá excusas». La risa de Ernesto fue un látigo. «¿Registrado? ¿Por quién? ¿Por tu gente?» Se inclinó un poco, invadiendo el espacio. «Ustedes creen que este país es un mercado. Gritan, negocian, suplican y se van». Un murmullo recorrió la sala, indignado y contenido. El fiscal tragó saliva mirando a otro lado. La secretaria del tribunal dejó de teclear. Y, por primera vez, el juez parpadeó con incomodidad, porque Valeria no estaba suplicando. Valeria sostuvo la mirada del policía y, sin elevar la voz, soltó una frase que heló a todos. «Baja el arma, agente, antes de que te ordene arrestarte». El cañón no se movió, pero la mano de Ernesto vaciló un milímetro, como si acabara de oír algo imposible. Y el juez preguntó, casi en susurro, «¿Quién? ¿Es usted realmente?» Desde la puerta lateral, un guardia intentó acercarse y se frenó. Ernesto frunció el ceño, pero su desprecio ganó. «¿Arrestarme?», murmuró. «Tú eres un expediente más». Valeria dejó que el silencio creciera. Se oyó un bolígrafo caer. «Mírame», dijo. «No soy tu expediente. Soy la persona que puede suspenderte hoy». El juez tragó saliva. «Señora, identifíquese para el acta». Valeria miró a Lugier. «Llame a la oficina central. Pida línea segura. Diga mi nombre completo». El Lugier tomó el teléfono y alguien contestó al primer tono. Voz al otro lado habló con respeto. «A la orden, directora». La palabra directora no resonó. Explotó. Ernesto Rivas se quedó inmóvil con el arma todavía en alto, pero su sonrisa se quebró por una fracción de segundo.
como un vidrio que intenta fingir que no está roto. El ujier, con la mano temblando sobre el auricular, miró al juez buscando permiso para seguir escuchando, y el juez, por primera vez en toda la audiencia, levantó la cabeza como si acabara de recordar que también tenía autoridad. «Repita», susurró el juez, pálido. El ujier tragó saliva. Dijeron: «A la orden, directora». El fiscal enderezó la espalda de golpe. La secretaria del tribunal se llevó la mano a la boca. Y en las bancas, el público latino se miró entre sí, como si hubieran escuchado la primera nota de una canción que jamás pensaron oír aquí, una nota de justicia. Ernesto apretó la mandíbula. No bajó el arma. La soberbia todavía le sostenía el brazo. «¿Directora de qué?», escupió. «Aquí no impresionas a nadie con títulos inventados». Valeria Montoya no se movió. La punta del cañón seguía rozando el aire frente a su rostro, y sin embargo, ella parecía estar en control de la sala entera, como si el arma fuera un objeto ajeno. Ridículo. «Ernesto», dijo con una paciencia terrible, «en este edificio hay cámaras en cada esquina, y hay una cadena de mando que tú juraste respetar. Si quieres seguir jugando a ser dueño de la ley, hazlo, pero cuando esto termine, no habrá nadie que te cubra». El juez golpeó el mazo. Ahora sí, con fuerza. «Agente, baje el arma inmediatamente». Ernesto miró al juez con desprecio, como si el golpe fuera un ruido inútil. Luego volvió a Valeria, y su voz se volvió venenosa. «Tú no entiendes cómo funciona esto. Aquí, una palabra mía vale más que 100 de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque nadie los escucha. Nadie los cree». Un hombre en las bancas se levantó a medias, indignado. Una mujer le agarró el brazo para que no lo hiciera. El aire se llenó de esa rabia que se traga por años, hasta que se convierte en piedra. Valeria dio un paso hacia adelante, y ese simple paso obligó al policía a retroceder 1 milímetro, aunque intentó disimularlo. El público lo notó, el juez lo notó, hasta el fiscal lo notó. «Dijiste nadie», susurró Valeria. «Te equivocas. Hay alguien que sí escucha, alguien que revisa reportes, abre expedientes, autoriza investigaciones y firma destituciones». Ernesto soltó una carcajada forzada. «¿Tú?». Valeria levantó la mirada hacia el estrado, no al juez, sino a un escudo oficial detrás de él, y habló con una claridad que hizo que el tribunal entero se helara. «Soy Valeria Montoya, directora general de Asuntos Internos del Estado, y hoy vine por ti». En ese segundo, el arma empezó a bajar, pero Ernesto, desesperado, hizo algo peor. Apretó el gatillo a medias, como amenaza final, y el clic seco del mecanismo sonó como un disparo que aún no ocurrió. El clic se clavó en los oídos de todos como un relámpago sin luz. No hubo bala, pero hubo algo peor. La confirmación de que Ernesto estaba dispuesto a cruzar la última línea, solo para no perder el control. El juez se levantó de golpe, la silla chirrió, y por primera vez su voz sonó humana, asustada. «¡Alguaciles! ¡Desarmen a la gente!». 2 alguaciles se movieron y se detuvieron, no por falta de valor, sino porque Ernesto giró apenas la muñeca, lo justo para que el arma dejara claro el mensaje: «El que se acerque, cae primero». Un murmullo de pánico recorrió las bancas. Una madre tapó los oídos de un niño. Alguien empezó a llorar sin hacer ruido, como si el llanto también pudiera ser castigado. Valeria no parpadeó. Su voz fue un filo suave. «¿Vas a disparar dentro de un tribunal?», preguntó. «¿Frente a cámaras? ¿Frente a testigos? ¿Frente a un juez? ¿Solo para sostener tu orgullo?». Ernesto tragó saliva. Su rabia buscó refugio en el desprecio. «Ustedes», escupió, «siempre encuentran la forma de meterse donde no deben. ¿Asuntos internos? ¿En serio? Esto es una audiencia, no tu oficina». Valeria inclinó la cabeza apenas, como si escuchara a alguien que ya se condenó solo. «Precisamente porque es una audiencia», dijo, «porque aquí juraste proteger la ley y elegiste amenazar con ella». El fiscal, que llevaba minutos escondido en su propia cobardía, intentó hablar. «Su señoría, quizá podamos suspender». «¡Cállese!», interrumpió el juez con una furia nueva desesperada. «Usted también está siendo grabado». Ese detalle hizo que el aire cambiara. «Grabado». La palabra se deslizó por la sala como un aviso de incendio. Los testigos se miraron. La secretaria del tribunal bajó la vista hacia el sistema de registro y con manos rígidas
confirmó lo evidente. El indicador rojo estaba encendido. Ernesto lo notó y su rostro se endureció. «Apaga eso», ordenó al ujier. El ujier no respondió. Miró a Valeria como se mira a alguien que por fin trae un paraguas en medio de una tormenta de años. Valeria no se movió, pero sus palabras dejaron claro quién mandaba ahora. No lo hará, y si lo hace, también quedará registrado. Ernesto soltó una risa corta, sin alegría. «¿Crees que porque tienes un cargo ya ganaste?», susurró. «Yo tengo gente, tengo informes, tengo historias sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos». El público latino sintió ese golpe como si fuera propio, porque esa amenaza no era nueva. Era el idioma secreto del abuso. Valeria respiró hondo, y en lugar de retroceder, dio otro paso. «Entonces dilo», respondió. «Aquí, en voz alta. Amenázame frente a todos». El juez miró a Ernesto con terror. Los alguaciles tensaron los hombros, y Ernesto, acorralado, eligió lo impensable. Levantó el arma otra vez, pero ahora apuntó hacia las bancas, hacia la gente. «¡Silencio!», rugió. «Nadie se mueve». Y justo cuando el pánico estaba por desbordarse, una segunda voz se alzó desde el fondo, firme como una sentencia. «Agente Rivas, yo sí me voy a mover». La voz no venía del estrado, venía de las bancas, de donde siempre se espera silencio. «Agente Rivas, yo sí me voy a mover». Ernesto giró el arma hacia el sonido con un reflejo brutal, como si le molestara que alguien respirara sin permiso. El tribunal se congeló. El juez levantó una mano temblorosa, inútil. Los alguaciles dieron un paso y se detuvieron otra vez. Nadie quería hacer la chispa. Quien habló se puso de pie despacio, sin alzar las manos en señal de rendición, sino con una decisión serena que desarmaba más que cualquier fuerza. Su voz no tembló. «Mi nombre es Tomás Hidalgo», dijo. «Y usted no va a apuntarles a estas personas». Al pronunciar su apellido, varias cabezas se voltearon, no por fama, sino por ese tipo de presencia que la gente reconoce aunque no la conozca, la de alguien cansado de tragar injusticias. Ernesto soltó una risa áspera. «Siéntate, Tomás. Esto no es tu barrio». «Precisamente», respondió Tomás. «No es mi barrio, es un tribunal. Y usted está haciendo lo que hacen cuando nadie los mira, pero ahora lo están mirando todos». Esa frase golpeó distinto, porque no era un insulto, era un espejo. Valeria no intervino de inmediato. Observó a Ernesto con una quietud peligrosa, como quien deja que el culpable hable para que se hunda solo. El juez, en cambio, se aferró al mazo como si fuera un salvavidas. «Señor Hidalgo, siéntese por su seguridad», ordenó el juez, sin convicción. Tomás negó con la cabeza. «Mi seguridad no vale más que la de ellos». Ernesto apretó el arma con más fuerza, y su voz se volvió más baja, más íntima, más cruel. «¿Te crees héroe?», murmuró. «Puedo arruinarte con una sola llamada. Puedo». «Ya lo hiciste», interrumpió Tomás. Y ahí, por primera vez, el policía se quedó sin aire. «Ya la hiciste esa llamada, ¿recuerdas? Hace 2 años. Y todavía cargo con eso». Un murmullo se encendió entre las bancas. «¿2 años? ¿Qué llamada?». El fiscal abrió la boca, pero no salió sonido. La secretaria del tribunal dejó de fingir que tecleaba. Hasta el juez inclinó el cuerpo hacia adelante, como si el instinto le dijera que acababa de aparecer una grieta en la armadura del agresor. Ernesto frunció el ceño, intentando aplastar la conversación con autoridad. «No sé de qué hablas». Tomás sonrió sin alegría. «Claro que sabes. Sabes de expedientes perdidos. Sabes de reportes ajustados. Sabes de testimonios traducidos a conveniencia. Y sabes por qué yo estoy aquí hoy. Porque el caso que están juzgando no empezó hoy. Empezó cuando tú decidiste que una familia latina podía ser sacrificada sin consecuencias». Valeria levantó la mirada, y su voz volvió a caer como una sentencia. «Tomás, ¿estás dispuesto a decirlo todo bajo juramento?». Tomás asintió. «Estoy dispuesto a mostrarlo». Ernesto dio un paso, furioso. «¡Cállate!». Pero Valeria no se movió. Solo pronunció una orden, corta y definitiva. «Alguaciles, ahora». Los alguaciles se lanzaron. Ernesto giró el arma de nuevo, desesperado. Y en el forcejeo, algo cayó al suelo con un golpe seco. Un teléfono, desbloqueado, con una grabación abierta, lista para reproducirse. El teléfono quedó en el suelo, vibrando como un corazón expuesto. Nadie lo tocó al principio, como si quemara.
La pantalla mostraba un contador detenido y un botón enorme: reproducir. El forcejeo duró apenas segundos, pero en esos segundos cabía una vida entera. Los alguaciles lograron sujetar a Ernesto por los brazos. El arma se inclinó hacia el techo y el juez gritó una orden tras otra, atropellándose a sí mismo. El fiscal retrocedió, pálido, buscando refugio en un papel que ya no lo protegía. Y el público no respiraba. Valeria avanzó un paso, sin mirar el arma, sin mirar al juez, sin mirar a nadie. Su mirada fue directa al teléfono. Tomás se inclinó lentamente, como pidiendo permiso al aire. «¿Es eso?», dijo Tomás, y su voz sonó como si por fin le arrancaran una espina antigua. Es lo que él dijo. Cuando pensó que nadie escuchaba, Ernesto se sacudió con violencia, intentando liberarse. «Eso es ilegal», rugió. «Eso es manipulación. No pueden usarlo». Valeria lo miró por primera vez como se mira a alguien que ya perdió, aunque todavía grite. «Lo ilegal es apuntarle a una persona en un tribunal», respondió. «Lo ilegal es intimidar testigos. Lo ilegal es fabricar verdades». El juez tragó saliva. Su autoridad, antes tibia, ahora le temblaba en las manos. ¿Qué contiene esa grabación?», preguntó, y cada palabra parecía costarle una década. Tomás levantó el teléfono sin triunfalismo, solo con agotamiento. «Contiene su voz, contiene su llamada, contiene el motivo por el que mi hermana fue detenida sin pruebas y por el que mi padre perdió su trabajo al día siguiente». Un murmullo atravesó las bancas como una ola. Indignación, dolor, reconocimiento, porque demasiados allí entendían esa historia sin que se la explicaran. Ernesto se rió, pero ya no sonaba a burla, sonaba a defensa desesperada. «Puras mentiras», escupió. «Ese tipo está resentido. Asuntos internos no manda aquí». Valeria extendió la mano hacia el teléfono, pero no lo tomó. Miró al juez, obligándolo a mirarla también. «Su señoría», dijo, «en este momento tiene dos opciones: fingir que no vio esto o hacer su trabajo». El juez miró al arma que ya estaba bajo control, miró al público, miró al fiscal, que evitó su mirada, y luego miró el botón de reproducir, como si fuera una puerta que no se puede cerrar una vez abierta. «En acta», ordenó al fin, con voz quebrada, «que conste que se reproduce el audio». Tomás presionó el botón. El tribunal se llenó de un silencio absoluto, tan pesado que dolía, y entonces, desde el altavoz diminuto del teléfono, se escuchó la voz de Ernesto, clara, segura, sin máscara. «A esos latinos los aplastas con miedo». Y listo. Ainan, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la grabación continuó con una frase aún peor. La voz grabada de Ernesto Rivas siguió, como si el pasado hubiera regresado solo para morderlo en la garganta. «Si lloran, mejor. Si no entienden el idioma, mejor. Les inventas una firma, les cambias una palabra y se tragan lo que sea». Un gemido escapó de las bancas. No era de una sola persona, era de varias, como si el dolor hubiera encontrado un mismo canal. El juez se quedó rígido, con la boca entreabierta. La secretaria del tribunal dejó caer las manos sobre el teclado, incapaz de seguir fingiendo normalidad. Incluso el fiscal apretó los labios, porque aquella voz no admitía interpretación. Era crueldad sin esfuerzo. Ernesto forcejeó con furia, pero los alguaciles lo sostenían con más fuerza ahora, como si la grabación les hubiera encendido el valor que antes les faltaba. «Eso está sacado de contexto», gritó. «Ese audio está editado. Es una trampa». Tomás sostuvo el teléfono con una calma que parecía imposible. «No está editado. Y hay más». Valeria alzó la mano. «Reproduzca completo». El juez tragó saliva. «Continúe». El audio avanzó. Se oyó una carcajada en la grabación, una risa de fondo. Y luego, la voz de Ernesto, todavía más cómoda. «Y si aparece alguien queriendo pelear, le pones antecedentes. Nadie pregunta por un latino. Nadie se arriesga por un latino». La última frase quedó suspendida en la sala como humo negro. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Era como si, por primera vez, el abuso se hubiera quitado el disfraz y se hubiera presentado con nombre y apellido. Valeria habló despacio, para que cada palabra cayera donde debía. «¿Escucharon?», preguntó, mirando al público, luego al juez, luego al fiscal. «Nadie se arriesga. Ese es el sistema que él cree que existe». Tomás levantó la voz, no como un grito,
sino como un testimonio inevitable. Mi hermana fue la que apareció queriendo pelear, dijo. Ella no peleó. Ella preguntó por qué la detuvieron, y por eso le inventaron un cargo. Por eso la encerraron. Por eso mi padre perdió su empleo cuando intentó denunciarlo. Todo por una llamada como esta. Ernesto escupió al suelo con el orgullo convertido en rabia. ¡Cállate! ¡No tienes pruebas! Valeria lo miró sin parpadear. La prueba está hablando sola. El juez, con la cara marcada por una vergüenza que ya no podía esconder, se inclinó hacia el micrófono. «Agente Rivas, queda usted en desacato», dijo con un temblor que intentaba disfrazarse de firmeza. Y este tribunal ordena que sea retirado. Los alguaciles empezaron a arrastrarlo. Ernesto se resistió, golpeando con los hombros, con la desesperación de quien siente que se le cae el mundo. Pero antes de que lo sacaran, giró el cuello y lanzó su última bala. Una mirada de odio directo a Valeria. «Esto no se queda así», murmuró. «Tú no sabes con quién te metiste». Valeria se acercó lo suficiente para que solo él la oyera. Su voz fue suave y devastadora. «Sí lo sé. Me metí con un cobarde que creyó que el miedo era ley». Ernesto fue sacado. La puerta se cerró, y el tribunal quedó en un silencio que no era paz. Era la calma antes de una explosión de verdad. Entonces, el juez miró a Valeria y preguntó lo que nadie se atrevía a preguntar. «Directora Montoya, ¿por qué estaba usted aquí desde el principio, fingiendo ser la acusada?» La pregunta del juez cayó con un peso distinto. Ya no era curiosidad, era sospecha y, por primera vez, respeto. Valeria Montoya sostuvo la mirada del estrado sin arrogancia, como quien no vino a impresionar, sino a terminar algo pendiente. «Porque si entraba por esa puerta con mi cargo anunciado», dijo, «Ernesto se habría comportado como un santo, y yo necesitaba verlo como es cuando cree que nadie lo puede tocar». Un murmullo recorrió las bancas, mezclando asombro con una rabia antigua que empezaba a encontrar sentido. Tomás apretó el teléfono contra el pecho como si fuera una prueba sagrada. El fiscal, en cambio, bajó la cabeza, sabiendo que también él había sido observado y medido. El juez respiró hondo. El mazo, por primera vez, no parecía un juguete. «Entonces», dijo lentamente, «esto fue una operación». Valeria asintió. «Una verificación y un rescate». El juez frunció el ceño. «¿Rescate de quién?». Valeria giró un poco hacia las bancas, hacia las caras tensas, hacia los ojos cansados de la gente que siempre entras a ese lugar, esperando perder. «Rescate de la verdad», respondió, «y de todos los que han sido aplastados por el miedo que ese hombre se jactaba de usar». El silencio se volvió más pesado, pero ya no era un silencio de terror, era un silencio de por fin. El fiscal se aclaró la garganta, intentando recuperar una autoridad que se le escurría. «Su señoría, con todo respeto, esto podría comprometer el debido proceso. Deberíamos anular la audiencia y...». Valeria lo cortó con una frase corta, limpia. «Usted fue informado hace 3 semanas». El fiscal se quedó helado. El juez levantó la vista. «¿Perdón?». Valeria habló sin elevar la voz, pero cada palabra golpeó como un sello oficial. Su oficina recibió una notificación interna para preservar evidencia relacionada con el agente Rivas. Usted, fiscal, firmó un acuse de recibo, y aún así hoy permitió que un arma se acercara al rostro de una ciudadana en esta sala. ¿Va a decir que no sabía?». El fiscal abrió la boca y no encontró aire. En las bancas, alguien soltó un «Dios mío», ahogado. Otro murmuró «Nos vendieron». El juez se pasó una mano por la cara, como si intentara limpiarse la complicidad. «Directora Montoya», dijo, y su voz ya no sonaba cómoda. «Si esto es más grande, dígame qué tan grande es». Valeria miró a Tomás. Tomás asintió, como dando permiso para destapar lo que venía. «No es solo Ernesto», dijo Valeria. «Él es una pieza». Y hoy, sin querer, nos mostró el tablero. Tomás dio un paso al frente, y su voz se quebró apenas. Pero no por miedo, por la carga. «Mi hermana no es la única», dijo. «Tengo nombres, tengo fechas, tengo un patrón». El juez levantó la mano, intentando ordenar el caos. «¿Cuántos casos?», preguntó. Valeria sostuvo el silencio un segundo, el suficiente para que la sala sintiera el abismo, y luego respondió. «Demasiados para contarlos sin que el sistema tiemble». Y en ese instante, la puerta lateral se abrió de golpe. Entró un hombre con prisa, sin pedir permiso,
con un folder en la mano y la cara descompuesta. Se acercó al estrado y susurró al juez algo que lo dejó blanco. El juez levantó la mirada y con voz temblorosa anunció: «Acaba de llegar una orden para detener a alguien más. Aquí, ahora mismo». El tribunal entero se inclinó hacia adelante, como si el aire hubiera sido jalado por una cuerda invisible. «¿Detener a quién?», preguntó alguien desde las bancas, sin poder contenerse. El juez miró el folder, miró a Valeria, y por primera vez pareció entender que ya no controlaba el guión. Se aclaró la garganta. Es una orden inmediata», dijo, «por obstrucción, encubrimiento y destrucción de evidencia». El fiscal dio un paso atrás, instintivo, como si la palabra evidencia fuera fuego. La secretaria del tribunal dejó de respirar por un segundo. Tomás apretó los labios. Valeria extendió la mano. «Démela». El juez dudó solo un instante. Luego le pasó el folder como quien entrega un arma a la única persona que sabe usarla sin disparar al inocente. Valeria lo abrió, leyó 2 líneas y levantó los ojos. «Esto llega justo a tiempo», dijo. «¿A quién van a arrestar?», insistió el murmullo, ahora más fuerte, cargado de rabia y esperanza mezcladas. Valeria giró el folder para que el juez viera el nombre impreso en la primera página. El juez tragó saliva, como si ese apellido fuera una piedra. «Su señoría», dijo Valeria con una calma implacable. «Lea el nombre en voz alta, para el acta». El juez miró al público, y su voz salió más baja de lo que quiso. «Se ordena la detención de Marcos Bellingham». La reacción fue inmediata, no de gritos, sino de shock. Ese nombre flotó en el tribunal como un fantasma que todos conocían. Algunos lo habían escuchado en pasillos, en rumores, en advertencias. En el sistema los nombres peligrosos no se pronuncian, se evitan. El fiscal palideció aún más. Eso no puede ser», murmuró. Valeria lo miró de frente. «Puede, y es». Tomás frunció el ceño. «¿Bellingham?», susurró. «El supervisor de...». Valeria asintió. «Supervisor regional de operaciones. El hombre que firma traslados, autoriza unidades, decide quién patrulla dónde y quién pierde un reporte». En las bancas, un anciano dejó escapar una frase que no fue insulto, fue cansancio. Entonces era verdad. El juez golpeó el mazo, pero esta vez no para imponer orden, para sostenerse. «¿Dónde está el señor Bellingham?», preguntó. La secretaria del tribunal, casi sin darse cuenta, miró hacia una puerta interna detrás del estrado. Y ese gesto lo dijo todo. Valeria siguió esa mirada. Luego, sin apuro, caminó hacia esa puerta. Cada paso sonaba como un tambor en un funeral. «No», dijo el juez alarmado. «Directora, espere». Valeria no se detuvo. «Ya esperé demasiado», respondió. Tomás avanzó detrás de ella. El público se levantó en un impulso, como si todos quisieran ver con sus propios ojos que el poder podía sangrar. Valeria abrió la puerta interna, y allí, a pocos metros, Marcos Bellingham estaba de pie, con el rostro rígido, como alguien que había estado escuchando todo. No estaba sorprendido, estaba calculando. «Directora Montoya», dijo con una voz suave, peligrosa. «Esto es un error». Valeria levantó el folder. «No, Marcos. El error fue creer que la ley era propiedad privada». Bellingham sonrió apenas, como si aún tuviera una carta escondida. Y entonces soltó una frase que hizo que Tomás se tensara por completo. «¿Seguro que quieres abrir esa caja? ¿Con el nombre de tu padre adentro?». La frase cayó como una cuchillada sin sangre. Todavía. Valeria Montoya no retrocedió, pero por primera vez su mirada cambió. No de miedo, sino de reconocimiento, como si ese golpe viniera de un lugar antiguo, cuidadosamente guardado. Tomás la miró, buscando una señal. El público detrás, amontonado en el umbral, quedó inmóvil. Hasta el juez, desde su asiento, parecía haber olvidado cómo respirar. «No uses a mi padre», dijo Valeria, y su voz ya no era solo autoridad, era una advertencia personal. Marcos Bellingham dio un paso, lento, midiendo distancias, como alguien que ha vivido toda la vida sabiendo dónde están las cámaras y dónde no. «Tu padre, Julio Montoya», pronunció el nombre completo con una falsa delicadeza. «Qué hombre, qué historia, qué archivo tan interesante». Valeria sostuvo el folder frente a él. «Tienes una orden de detención. Si das un paso más, te esposan aquí mismo». Bellingham sonrió con frialdad.
¿Y tú crees que unas esposas arreglan lo que está roto? Inclinó la cabeza. Yo no soy Ernesto. Ese animal se creyó intocable. Yo construí el techo bajo el que todos se esconden. Tomás apretó los puños. Usted arruinó vidas. No, corrigió Bellingham. Yo administré el orden. La ciudad necesita un enemigo para sentirse limpia, y siempre es más fácil señalar al que habla otro idioma. El murmullo del público se volvió un zumbido de rabia contenida. Una mujer lloró, pero esta vez no era de miedo, era de impotencia acumulada. Valeria respiró hondo. Marcos, estás grabado, cada palabra. Lo sé, respondió él, y aún así hablo, porque sé que incluso grabado, el sistema duda antes de morder a uno de los suyos. Valeria levantó el mentón. Hoy no dudará. Bellingham la miró como si mirara un tablero de ajedrez. ¿De verdad quieres que el sistema muerda? Entonces que muerda completo. Diles por qué tu apellido abre puertas. Diles quién fue tu padre en realidad. Diles a todos aquí qué hizo para que tú estés sentada donde estás. El tribunal detrás se estremeció. El juez se puso de pie, nervioso. El fiscal parecía a punto de desmayarse, y Tomás, sin entender del todo, sintió un golpe helado en el estómago. La injusticia no era solo una bestia externa, también podía esconderse dentro de los nombres respetables. Valeria dio un paso hacia Bellingham, tan cerca que la distancia entre ambos era un insulto. Mi padre fue un hombre que creyó en la ley, dijo. Bellingham soltó una risa breve. Creyó hasta que la ley le pidió un favor. Valeria lo miró con ojos de acero. Tú no sabes lo que fue mi padre. Sé lo que hay en el archivo, susurró Bellingham. Y si hoy me esposas, ese archivo se vuelve público, y tu carrera, tu nombre, se quiebra. Valeria guardó silencio un segundo. El silencio fue más fuerte que un grito, porque allí se decidió algo. Tomás la vio apretar la mandíbula, y luego soltarla, como quien elige una caída antes que una mentira. Valeria habló, pero no a Bellingham. Habló al tribunal entero, detrás de ella. Quieren una verdad completa. La van a tener. Y Bellingham, viendo que no la podía detener, alzó la voz con un veneno final. Entonces empieza por decirles quién era Julio Montoya. Antes de que yo lo diga, Valeria giró lentamente hacia la sala, como si cada rostro la pesara. El público se había apretado en el umbral. Los ojos latinos, cansados de ser ignorados, ahora exigían respuestas. El juez estaba de pie, el mazo olvidado. Tomás sostuvo el teléfono con la grabación como si fuera un escudo, pero entendió que lo que venía no se podía grabar sin que doliera. Valeria respiró una vez, solo una, y habló. Julio Montoya fue mi padre, y fue policía. Un murmullo recorrió la sala, pero Valeria no permitió que se convirtiera en juicio fácil. Fue un buen policía, continuó, de los que no usaban el uniforme para humillar, de los que creían que la autoridad se gana, no se impone. Bellingham sonrió desde la puerta interna, como si dijera, sigue, sigue. Valeria clavó la mirada en él y siguió, sin apartarse de la verdad, hasta que un día le ordenaron que arreglara un informe. Un caso donde un joven latino terminó en el hospital. Un caso donde la palabra accidente servía para tapar la palabra golpiza. El aire se espesó. Algunas cabezas bajaron, otras se levantaron. El público interno empezó a entender que esa historia no era un giro barato, era una herida de origen. Tomás abrió los ojos. ¿Y qué hizo?, preguntó sin darse cuenta. Valeria lo miró y su voz se quebró apenas, lo justo para que se sintiera humana. Lo arregló. Esa sola palabra cayó como un cuerpo. Una mujer en las bancas susurró, «No», como si quisiera empujar el tiempo hacia atrás. El juez apretó los labios, incómodo. El fiscal se frotó la frente, como si la confesión le quitara el suelo. Y Bellingham, satisfecho, dio un paso adelante. «¿Ven?», dijo, la directora de Asuntos Internos, hija de un hombre que también obedeció. Valeria levantó la mano, cortándolo. «Pero escuché la segunda parte de esa historia toda mi vida», dijo. «La parte que ustedes no tienen en su archivo». Bellingham frunció el ceño. «No hay segunda parte». Valeria lo miró con una calma que hizo que el hombre por primera vez dudara. «Después de arreglar ese informe, mi padre regresó a casa y se encerró en el baño. Mi madre me dijo que lo oyó llorar, como si se estuviera ahogando en su propio uniforme. El tribunal se quedó inmóvil.
3 días después, continuó Valeria. Él mismo entregó una copia real del informe a un periodista. Renunció y denunció a su propio supervisor. ¿Saben qué pasó? Bellingham se tensó. Lo destruyeron, dijo Valeria. Lo hicieron ver como un traidor. Le quitaron la pensión, le cerraron puertas, y cuando nadie lo miraba, lo empujaron a un accidente que nunca fue accidente. El público soltó un jadeo colectivo. Tomás apretó los dientes. El juez susurró: Dios. Valeria se acercó un paso al umbral, mirando a cada persona como si les devolviera un pedazo de sí mismos. Yo no estoy aquí a pesar de mi padre, dijo. Estoy aquí por él, porque me enseñó que la culpa no se hereda, pero la responsabilidad sí. Bellingham, por primera vez, perdió la sonrisa. Eso no te salvará, murmuró. Valeria levantó el folder con la orden de detención y lo mostró a todos. No busco salvarme, dijo. Busco que hoy, por primera vez, se salven ellos. Y en ese momento, desde el fondo del pasillo se escucharon pasos rápidos, muchos, una unidad entera entrando al tribunal. Los pasos llegaron como un trueno contenido, botas golpeando el suelo, radios chisporroteando, órdenes cortas cruzándose en murmullos. Pero esta vez no era el sonido del miedo, era el sonido del control regresando a manos correctas. Un grupo de agentes ingresó por la puerta principal. No eran del mismo destacamento de Ernesto. Sus rostros no mostraban esa sonrisa de superioridad barata. Venían con una sola misión y una sola palabra en la mirada: cumplir. Al frente caminaba una mujer de voz firme, que no pidió permiso porque no lo necesitaba. Capitana Lucía Salgado. Se presentó. Orden de Asuntos Internos. ¿Dónde está Marcos Bellingham? Bellingham retrocedió medio paso apenas, pero en un hombre como él, acostumbrado a que todos retrocedan primero, era una grieta enorme. Esto es una provocación, dijo intentando recuperar el tono. Yo conozco al comandante. Lucía lo interrumpió sin alzar la voz. No está en posición de conocer a nadie. Póngase las manos atrás. El público se quedó clavado. El juez miró a Valeria como si viera por primera vez qué significa autoridad real. No grita, no humilla, no amenaza, actúa. Bellingham levantó la barbilla fingiendo dignidad. Directora Montoya, esto es un circo. Valeria se acercó, y su calma fue más dura que cualquier golpe. No, Marcos, dijo. El circo fue lo que montaste durante años para que nadie mirara el mecanismo. Hoy solo estamos apagando las luces. Lucía dio la orden con un gesto. 2 agentes avanzaron. Bellingham intentó resistir con palabras. ¿Saben a quién están tocando? Yo mantuve esta ciudad en orden. Tomás, desde el umbral, habló con una fuerza que ya no pedía permiso. Usted no mantuvo orden, dijo. Mantuvo miedo. Los agentes sujetaron a Bellingham. Las esposas sonaron con un clic limpio, definitivo. Un clic que esta vez no amenazaba a una víctima. Sentenciaba a un abusador. El público estalló en murmullos. Algunos lloraron abiertamente, otros se taparon la boca, incrédulos. Un joven apretó el pecho como si necesitara confirmar que esto estaba pasando de verdad. Bellingham giró el rostro hacia Valeria, buscando su última arma, la duda. Si me sacas de aquí, susurró, el sistema se va a defender. Y cuando se defienda, te va a tragar. Valeria lo miró con una frialdad serena. ¡Que lo intente! Lucía se llevó a Bellingham hacia la salida, pero justo antes de cruzar la puerta, el hombre soltó una última frase, como un veneno lanzado al aire. Ernesto no actuaba solo. Pregúntenle al juez, ¿cuántas veces firmó sin leer? El tribunal se congeló. El juez abrió la boca, pero no salió sonido. Su rostro se descompuso. El fiscal se sentó de golpe, derrotado, y Valeria, sin apartar la mirada del estrado, habló como si ya hubiera esperado este momento desde el inicio. Su señoría, póngase de pie. El juez dudó. Luego se levantó lentamente, como si el peso de su toga ahora fuera de plomo. Valeria extendió la mano y Lucía le entregó otro documento, recién impreso, con sello oficial. Tengo una segunda orden, dijo Valeria, y esta es para usted. El juez quedó inmóvil, como si el papel fuera una bala que por fin encontró su blanco. La sala entera sintió la electricidad de esa posibilidad, que el poder no solo castigue al eslabón más débil, sino a la mano que firma arriba. Eso es imposible, balbuceó el juez, y su voz sonó pequeña, humana, culpable.
Valeria levantó el documento a la altura de su pecho para que todos lo vieran, pero no lo agitó como trofeo. Lo sostuvo como quien sostiene una responsabilidad pesada. «No es imposible», dijo. «Es tarde». El fiscal se puso de pie, desesperado, como si sus piernas hubieran decidido salvarlo solas. «Su señoría, esto es una violación a la independencia judicial. No pueden. Lucía Salgado lo miró un segundo, y ese segundo bastó para apagarlo. No con amenaza, sino con certeza. El fiscal se encogió, como alguien que por fin entiende que los gritos ya no compran nada. Valeria se acercó al estrado. Cada paso era un golpe a la ilusión de impunidad. «Su señoría», dijo, «hay 3 cosas que hoy ya no se pueden esconder». El juez apretó los labios. «¿3?» Valeria alzó un dedo. 1. En la grabación, Ernesto dice, «Les cambias una palabra. Aquí tengo copias certificadas de transcripciones alteradas en este tribunal. Palabras traducidas de forma distinta según el apellido del acusado. No es un error, es un método». Alzó un segundo dedo. 2. Los registros de cámaras de seguridad muestran que en al menos 4 audiencias se apagaron los ángulos justo cuando agentes intimidaban testigos. Y esas interrupciones coinciden con una clave de acceso que solo 2 personas tienen: usted y el supervisor Bellingham. El juez palideció y el público murmuró con furia contenida. Tomás cerró los ojos un instante, como si por fin las piezas se encajaran y doliera. Valeria alzó el tercer dedo, y su voz se volvió todavía más baja, más grave. 3. Tengo un patrón de firmas. Firmas suyas, su señoría, autorizando órdenes de detención express basadas en riesgo de fuga, sin evidencia real. ¿Sabe cuál es la constante? Que el acusado era latino, y que nadie tenía abogado privado. El tribunal se llenó de un silencio que no era vacío, era vergüenza colectiva. El juez tragó saliva mirando al público como si recién descubriera que esas personas existían. Yo confié en los informes, susurró. Confiar sin revisar también es elegir, lo cortó Valeria, y su toga no lo protege de la consecuencia. El juez golpeó el mazo por reflejo, como si el ruido pudiera devolverle autoridad, pero el sonido salió hueco, derrotado. «Directora, usted no entiende la presión», dijo. «Los casos, la carga, las amenazas». Tomás dio un paso. «Nosotros sí entendemos la presión», dijo. «La vivimos en la calle, la vivimos cuando no nos creen, cuando nos apuntan, cuando nos callan». El juez lo miró, y en ese instante su rostro se quebró. Ya no era el hombre que se escondía tras un rol, sino alguien enfrentado a las consecuencias humanas. Valeria extendió el documento hacia Lucía. «Ejecute la orden». Lucía avanzó hacia el estrado. El juez retrocedió instintivamente, como si el aire se hubiera vuelto hostil. «Esto es una persecución», gritó el juez, y esa palabra persecución sonó irónica en su boca. Valeria no respondió con ira. Respondió con una frase que atravesó a todos. «No, su señoría. Esto es lo que ustedes llamaban procedimiento, cuando nos lo hacían a nosotros». Lucía levantó las esposas, y justo cuando el metal iba a cerrarse, el juez miró a Valeria con ojos desesperados y soltó un nombre, casi como un rezo. «Si me detienen, pregúntenle a Arturo Kline. Él fue quien dio la primera orden». Ese nombre hizo que Valeria se quedara quieta, porque Arturo Kline no era un desconocido. Era el hombre que estaba por encima de todos. El nombre Arturo Kline atravesó la sala como una llave girando en una cerradura prohibida. Valeria no preguntó quién. No lo necesitaba. Lo conocía, no por rumores, sino por archivos sellados, por llamadas cortadas, por puertas que se cerraban cuando su investigación se acercaba demasiado a la cúpula. Tomás sintió que el aire se volvía más frío. «Kline», murmuró. «Él mismo», respondió Lucía sin mirar a nadie. «Jefe de coordinación judicial policial, el que armoniza procedimientos entre tribunales y fuerzas, el que aparece cuando el sistema quiere que algo parezca legal». El juez, con las esposas a centímetros, se aferró a esa última cuerda como un hombre que se cae de un puente. «Yo firmé porque él lo pidió», dijo casi llorando. Dijo que era por seguridad, por estabilidad. Dijo que si no lo hacía iban a haber consecuencias. Valeria se acercó un paso. Su voz fue una mezcla de acero y tristeza. «¿Consecuencias para usted o para los que siempre pagan?
El juez bajó la mirada. Esa respuesta, silenciosa, fue la más ruidosa de todas. Valeria giró hacia el público. «Escuchen bien», dijo. «Esto no es un caso aislado. Es una cadena. Y cuando una cadena se rompe, no se rompe por el eslabón que grita. Se rompe por el eslabón que sostiene arriba». Tomás levantó el teléfono todavía encendido. «Entonces, ¿todo lo que nos pasó fue autorizado desde arriba?» Valeria no endulzó la verdad. «Fue permitido», dijo. «Y lo permitido se vuelve costumbre. Y la costumbre se vuelve sistema». El fiscal, con voz débil, intentó salvarse. «Directora, si habla de Klein, está hablando de una figura intocable. Eso requiere pruebas directas». Valeria lo miró como si lo viera por primera vez. «Pruebas directas», repitió. «Hoy escucharon una confesión grabada. Hoy vieron un arma apuntando a un rostro en plena corte. Hoy tienen un supervisor esposado y un juez temblando. ¿Cuántas pruebas necesitan para creerle a un latino? ¿Una tumba?» El público se estremeció. Una mujer asintió llorando. Un hombre apretó el puño contra el pecho. El tribunal, por primera vez, parecía una sala humana y no una máquina. Lucía tomó al juez por el brazo con profesionalismo, sin humillarlo. «Su señoría queda detenido». El juez no resistió, solo susurró, como si quisiera lavar un poco su culpa con una última verdad. «Klein tiene un libro, un registro de favores, de jueces, fiscales, comandantes, de todos. Si usted lo enfrenta sin ese libro, la van a triturar». Valeria se quedó quieta un segundo. Luego miró a Tomás. «¿Tu hermana guardó algo?», preguntó, rápida, precisa. Tomás abrió los ojos. Ella decía que había un nombre que se repetía en cada papel, un sello que aparecía siempre. Nunca supimos qué era. Valeria asintió lentamente, como si una pieza encajara con un golpe interno. «El sello de Klein», susurró. En ese instante, la puerta principal del tribunal se abrió de nuevo, pero esta vez no entraron agentes. Entró un hombre solo, caminando despacio, con una calma que ofendía. No pidió permiso, no miró al juez. Sus ojos fueron directo a Valeria, como si estuviera llegando a su propia casa. Y con una voz baja, casi amable, dijo: «Directora Montoya, me alegra que por fin estemos hablando de mí». El tribunal se encogió sin querer, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El hombre caminó hasta quedar a plena vista, y no necesitó presentarse para que el aire supiera su nombre. Arturo Klein. No era el tipo de autoridad que grita. Era el tipo que no necesita levantar la voz, porque la gente se calla sola cuando entra. Lucía Salgado llevó una mano cerca de su radio, alerta. Los agentes que habían venido con ella tensaron los hombros. El público, apretado en el umbral, osciló entre el miedo y esa rabia que ya no quería retroceder. Valeria no se movió. Lo miró como se mira a un edificio viejo que por fin muestra las grietas. «Señor Klein», dijo. «Llegó rápido». Klein sonrió apenas. «Cuando alguien enciende fuego en mi casa, suelo aparecer». Tomás dio un paso, sin darse cuenta. Klein lo miró un instante, como quien evalúa una sombra. «Tú debes ser Tomás Hidalgo», dijo con suavidad. «Lamento lo de tu familia». Ese lamento sonó como un golpe, porque no tenía dolor, tenía cálculo. Valeria habló antes de que Tomás respondiera. «No estamos aquí para tus frases, estamos aquí para tu libro». Klein inclinó la cabeza. «Qué palabra tan fea. Libro. Parece una conspiración. Yo lo llamaría coordinación». Valeria alzó el folder con la orden que ya se había ejecutado contra Bellingham y el juez. La coordinación se convirtió en crimen. Klein miró el estrado vacío, la silla del juez, las esposas, la grabación en el teléfono. Luego volvió a Valeria, sin perder la calma. «Has hecho una escena impresionante», dijo. «Pero una escena no es una victoria. A veces, una escena es el último acto antes de una caída». Valeria dio un paso más cerca. «¿Me estás amenazando en un tribunal?» Klein sonrió con una calma insoportable. «No, te estoy advirtiendo. Hay cosas que si las sacas a la luz, se llevan a inocentes por delante». El público murmuró, indignado. Una mujer gritó: «¡Inocentes somos nosotros!». Klein no la miró. No le regaló ni el reconocimiento. Valeria apretó la mandíbula. «A mí no me vas a vender miedo como si fuera protección». Klein se acercó un poco, sin invadir, pero dominando el espacio. «Valeria Montoya», pronunció su nombre completo como si saboreara el destino.
Te hice un favor cuando eras joven. ¿Lo recuerdas? Valeria no parpadeó, pero Tomás vio algo en su rostro, una chispa de pasado. Tu padre, continuó Klein, dejó un desastre. Yo podría haberlo enterrado peor. Podría haber hecho que tú jamás pisaras una oficina pública, pero no lo hice. Valeria respondió con voz fría. No me debes recordar lo que hiciste. Yo vine a recordarte lo que hiciste. Klein soltó una risa suave. Entonces recordemos con pruebas. Sacó un sobre del interior de su saco y lo dejó sobre la baranda del estrado, como si dejara una ofrenda. Aquí hay una copia de tu expediente de ingreso, dijo. ¿Y una grabación? Una verdadera grabación, no como ese jueguito del teléfono. Una donde tú admites algo que destruiría tu carrera. El público se quedó helado. Tomás miró a Valeria. ¿Qué está diciendo? Valeria clavó los ojos en el sobre sin tocarlo. Está intentando ensuciarme para salvarse, dijo. Kline negó con la cabeza, con esa falsa tristeza de quien manda. No, Valeria. Estoy intentando evitar que te destruyas sola. Si sigues, ese audio se vuelve público y tu gente, la misma que hoy te aplaude, te va a crucificar. Y entonces, Klein hizo lo más peligroso. Miró a Lucía y dijo con suavidad: Capitana, tengo una orden firmada para detener a la directora Montoya por abuso de autoridad. Lucía se quedó inmóvil, y el tribunal entero entendió que la verdadera pelea apenas comenzaba. El aire se volvió cuchillo. Lucía Salgado no sacó esposas, no sacó radio, no obedeció. Se quedó quieta, mirando a Arturo Klein como se mira a alguien que acaba de intentar comprarla con una frase. «Muéstreme la orden», dijo Lucía seca. Kline sonrió, complacido. Extendió una carpeta con tranquilidad, como si todo estuviera previsto desde antes de que Ernesto levantara el arma. Lucía la tomó, la revisó rápido y frunció el ceño. «Esto», murmuró, «no tiene sello del tribunal». Kline mantuvo la sonrisa. «No lo necesita. Es una orden administrativa de emergencia». Valeria habló, sin mirar la carpeta. «Firmada por ti mismo, supongo». Kline levantó las cejas. «¿Y? Tengo esa facultad en situaciones críticas». Valeria dio un paso y su voz bajó hasta volverse peligrosa. «¿Críticas como qué? ¿Como cuando un policía apunta un arma a una ciudadana en un tribunal y tú vienes a rescatar al sistema?» El público murmuró con furia. Tomás apretó los dientes. Los agentes detrás de Lucía intercambiaron miradas, incómodos, porque todos entendían lo que estaba pasando. Klein no venía a hacer justicia, venía a cerrar la puerta. Klein se inclinó un poco, como quien conversa. «Valeria, te voy a dar una salida elegante. Te vas. Ahora. Dices que esto fue un malentendido, que tus agentes actuaron sin coordinación. Y yo me encargo de que Ernesto y Bellingham sean los únicos nombres que caigan». Valeria lo miró fijo. «¿Y el resto?» Klein alzó los hombros. «El resto sigue funcionando. La ciudad sigue en calma. Tú sigues viva profesionalmente. Todos ganan». Valeria soltó una risa breve, amarga. «Todos ganan, menos los que siempre pierden». Klein se acercó a la baranda del estrado y tocó el sobre con un dedo. «No seas mártir», susurró. «La gente no ama a los mártires. Los usa, luego los olvida». Tomás dio un paso y habló, ronco. «¿Qué hay en ese sobre?» Kline lo miró con una paciencia cruel. «Un audio, un momento, una confesión, cosas pequeñas que matan carreras grandes». Valeria cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz salió más firme, como si hubiera tomado una decisión irrepetible. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Arturo?», dijo. «Que te crees inevitable». Klein sonrió. «Porque lo soy». Entonces Valeria hizo algo que nadie esperaba. No tocó el sobre, no lo escondió, no lo negó. Miró al público y habló alto para todos. «Ese audio existe», admitió. «Y si él lo usa, lo escucharán. Pero antes de que escuchen un recorte manipulado, van a escuchar la verdad completa». Kline frunció el ceño. Por primera vez perdió el control del ritmo. «¿No?», murmuró. «No vas a...» Valeria lo interrumpió con una orden dirigida a Lucía. «Capitana Salgado, active el protocolo luz abierta». Lucía abrió los ojos. «Directora, ¿está segura?». Valeria asintió. Lucía tomó su radio. Su dedo tembló un instante y luego presionó. «Central, aquí Salgado. Protocolo luz abierta. Envíen transmisión en vivo al servidor externo y notifiquen a la prensa acreditada.
Ahora, el tribunal estalló en murmullos. ¿En vivo? ¿Prensa? Klein se quedó inmóvil, y esa inmovilidad era terror disfrazado. Valeria se acercó al micrófono del estrado y, con una calma brutal, dijo: Arturo Klein, si querías que esto fuera público, hoy te concedo el deseo. Y en la pantalla del sistema del tribunal, un icono apareció: transmisión activa. Klein apretó la mandíbula, porque por primera vez ya no podía controlar quién miraba. La luz roja de transmisión activa se volvió un ojo abierto sobre todos. El murmullo del tribunal cambió de textura. Ya no era miedo, era vértigo. La gente entendía lo que significaba, que afuera, en ese instante, alguien estaba viendo, que las paredes ya no podían tragarse la vergüenza, que el sistema iba a tener que mirarse en público. Arturo Klein dio un paso atrás, casi imperceptible. Luego recuperó la postura, esa postura de hombre que siempre cae de pie. ¡Qué dramatismo!, dijo. ¿Crees que una cámara te salva? Valeria no respondió con insultos. Respondió con un gesto. Señaló el teléfono de Tomás, aún con la grabación de Ernesto. Luego señaló el folder con la orden de Bellingham. Luego señaló las esposas del juez, ya retirado por Lucía. 3 piezas sobre la mesa. 3 golpes. No es la cámara, dijo Valeria. Es el conjunto. Klein apretó los labios. El conjunto se puede editar, se puede interpretar, se puede ensuciar. Valeria lo miró fijo. Tú viviste de eso. Klein sonrió, pero ahora su sonrisa era más tensa. ¿Y tú? Tú también aprendiste. Tu carrera existe porque supiste navegar el mismo mar. Valeria tomó el micrófono del estrado, y cuando habló, su voz no fue solo de directora, fue de hija, de testigo, de alguien que cargó un apellido como deuda y como arma. Mi padre, Julio Montoya, murió por no callarse, dijo, y hoy yo no voy a repetir su final, pero tampoco voy a repetir su silencio. El público latino se estremeció. Muchos bajaron la cabeza como si esa frase nombrara a sus propios muertos. Klein levantó una mano queriendo interrumpir con control. Valeria lo cortó. Antes de que suelten el audio que dicen tener de mí, voy a contarles qué es. No un recorte, no una trampa. La verdad. El juez detenido, pálido, la miró desde donde lo sostenían. El fiscal, derrotado, ni siquiera intentó fingir. Valeria inspiró. Ese audio es de hace 6 años, dijo, cuando yo era investigadora joven, cuando recibí mi primer caso de corrupción interna y descubrí que el supervisor que debía investigar era el mismo que protegía a los agresores. Klein la observaba como un depredador que espera que su presa se equivoque. Me citaron sola, continuó Valeria, en una oficina sin cámaras. Me ofrecieron un trato, cerrar el caso o perderlo todo. Cuando dije que no, me dijeron que me iban a enseñar. El público soltó un murmullo indignado. Tomás apretó el teléfono con fuerza. Esa noche yo grabé una conversación, dijo Valeria. Y sí, en esa conversación yo dije una frase que, sacada de contexto, suena como delito, suena como abuso. Pero la frase completa es otra cosa. Klein intentó sonreír, pero ya no era suficiente. ¿Y cuál es la frase completa?, preguntó, fingiendo calma. Valeria levantó la vista hacia la cámara. Dije, si ustedes creen que pueden aplastar a los latinos con miedo, hoy van a descubrir que el miedo también se investiga. El público explotó en murmullos. Klein apretó la mandíbula. Valeria siguió. Y lo grabé todo. Lo guardé donde tú no podías tocarlo. Y si hoy intentas usar mi audio, te vas a llevar contigo el audio completo. Con tu voz, Arturo. El silencio fue brutal. Klein quedó inmóvil, porque la ironía era perfecta. Él llegó con una amenaza, y Valeria acababa de convertirla en su propia trampa. Arturo Klein parpadeó más lento de lo normal, como si su mente buscara una salida en un pasillo que ya no existía. La transmisión seguía activa. Afuera, en algún lugar, alguien estaba escuchando. Y el poder, cuando es observado, se vuelve torpe. No tienes nada, dijo Klein al fin, pero su voz sonó menos segura. Si tuvieras una grabación mía, ya la habrías usado. Valeria inclinó la cabeza. No la usé porque quería algo más que un escándalo. Quería una cadena completa. Quería a Bellingham, quería a Ernesto, quería a los jueces, quería a ti. Klein apretó los labios. Te crees heroína. Me creo responsable, corrigió Valeria.
Y esa es la diferencia. Tomás dio un paso al frente. ¿Usted estaba en esa oficina?, preguntó, mirando a Klein como si lo viera por primera vez con claridad. Klein lo miró con indiferencia. Yo he estado en muchas oficinas. Valeria levantó un pequeño dispositivo del bolsillo interior de su carpeta. Un pendrive sellado en una bolsa transparente. No lo agitó, solo lo mostró a la cámara. Aquí está, dijo. Grabación completa, con fecha, hora y verificación externa. El público se quedó sin aire. Lucía Salgado miró el dispositivo y luego miró a Valeria, entendiendo el peso. Si eso era real, no era solo una caída, era un derrumbe. Klein extendió una mano, instintivo. Eso es evidencia federal. No puedes exhibirlo así. Valeria sonrió apenas. Por eso lo estoy exhibiendo, para que no desaparezca en un cajón como desaparecieron tantos informes. Klein respiró hondo. Su máscara de calma empezó a resquebrajarse, y entonces hizo lo que siempre hacen los que se sienten acorralados. Intentó convertir la verdad en caos. ¿Saben qué es esto?, dijo alzando la voz hacia la cámara. Una mujer usando un caso para construir una carrera. Una latina haciendo espectáculo para victimizarse. El insulto, ahora público, cayó como ácido. Pero esta vez no funcionó, porque el público interno no agachó la cabeza. Una mujer desde las bancas gritó, ¡cállese! Otro hombre agregó, ¡ya basta! Tomás levantó el teléfono con la grabación de Ernesto y lo sostuvo hacia la cámara, como quien ofrece un espejo. No es victimismo, dijo Tomás. Es lo que nos hicieron. Valeria habló al micrófono, y su voz se volvió colectiva. Hoy no soy solo Valeria, dijo. Hoy soy cada persona que entró a este edificio y salió creyendo que no valía nada. Hoy soy cada familia que perdió a alguien por un procedimiento. Hoy soy el idioma que ustedes intentaron convertir en culpa. Klein apretó la mandíbula. Su estrategia de desprecio se derrumbaba frente a una cosa que él no sabía controlar. Gente que ya no se avergonzaba. Lucía dio un paso hacia Klein. Señor Klein, dijo, está bajo investigación formal. Le solicito que permanezca en el lugar. Klein se rió. Una risa corta, rota. ¿Permanecer?, murmuró. ¿Tú también te vas a atrever a tocarme? Lucía no respondió con palabras. Respondió sacando las esposas. Kline abrió los ojos. Y por un instante el tribunal vio algo raro. Miedo real, no fingido. Pero justo cuando Lucía iba a cerrar el metal, una voz sonó desde la pantalla del tribunal, entrando en la transmisión. Una llamada en vivo. La secretaria miró el monitor, pálida. Directora, susurró. Es la oficina del gobernador. Están en línea. El tribunal entero se quedó congelado, porque ahora el poder más alto acababa de entrar al escenario. La llamada quedó parpadeando en la pantalla como un ojo nuevo, más grande, más peligroso. Oficina del gobernador. 2 palabras capaces de apagar carreras con una sola frase, o de encender incendios que ya nadie controla. El juez detenido miró al suelo. El fiscal dejó caer los hombros. Lucía sostuvo las esposas sin cerrarlas, esperando una orden que no quería recibir. Arturo Klein, esposado solo a medias por la escena, recuperó una pizca de su antigua calma, como si esa llamada fuera su territorio. Valeria no apartó la mirada de la pantalla. «Póngalo en altavoz», ordenó. La secretaria dudó. Sus dedos temblaron, pero la transmisión seguía activa, y el mundo afuera estaba mirando. Presionó. Una voz masculina entró, medida, pulida. «Directora Montoya, habla el jefe de gabinete. Le solicitamos que suspenda todo procedimiento inmediato. Hay implicaciones institucionales». Valeria respondió sin elevar el tono. Las implicaciones institucionales empezaron cuando apuntaron un arma a Suna Sandataram a una ciudadana en un tribunal. Silencio al otro lado. Luego, la voz volvió, más fría. «Entendemos su preocupación, pero hay protocolos. Usted está excediendo». Valeria lo interrumpió, y su frase sonó como un golpe en la mesa del país entero. Los protocolos no son para proteger culpables, son para proteger a la gente. En las bancas, alguien dijo, «¡Eso!». Un murmullo de aprobación creció como ola. Klein, viendo una rendija, se inclinó hacia el micrófono. «Señor, gracias por intervenir», dijo con falsa humildad. «Esto es un abuso, una operación sin autorización. La directora está desestabilizando el sistema». Valeria giró apenas la cabeza hacia él,
y su mirada lo dejó en su lugar. «Arturo, cállate», dijo, simple, definitivo, y ocurrió algo hermoso. Klein obedeció, porque por primera vez entendió que la cámara no era un accesorio, era una sentencia en construcción. Valeria volvió al altavoz. «¿Quieren que pare?», dijo. «Bien, paremos, pero lo haremos correctamente, con transparencia». Tomó aire y habló más alto, para la gente y para el país que escuchaba. «Hoy, en este tribunal, se documentó intimidación armada, manipulación de traducciones, cámaras desconectadas, órdenes express sin evidencia, encubrimiento de supervisores y ahora presión política para calmar». Si calmar significa esconder, no. La voz del jefe de gabinete se endureció. «Directora, le recuerdo que su puesto depende de...». Valeria sonrió sin alegría. «Mi puesto depende de la ley, y si lo pierdo por hacerla cumplir, lo perderé delante de todos». El público interno, que tantas veces fue solo espectador, se transformó en coro. Aplausos, murmullos, lágrimas. Tomás levantó el teléfono hacia la cámara, y su voz se coló entre los sonidos. «¿Sabe cuál es la implicación institucional?», dijo. «Que hay familias enteras que dejaron de confiar, y hoy, por primera vez, están mirando». Al otro lado de la línea, un silencio largo. Luego la voz volvió, más baja. «Directora, ¿qué quiere exactamente?». Valeria no dudó. «Quiero una comisión independiente. Quiero protección para testigos. Quiero auditoría inmediata de este tribunal. Y quiero que Arturo Klein sea detenido y separado de su cargo. Ahora». Klein abrió la boca para protestar, y Valeria lo miró. No dijo nada más. No necesitó. La secretaria miró el monitor, y su rostro se transformó en shock. «Directora», susurró, están entrando llamadas de otros tribunales y mensajes del público. Esto se está multiplicando». Valeria entendió. Ya no era una historia de una sala. Era una grieta en el sistema entero. Y justo entonces, Lucía cerró las esposas en las muñecas de Klein. El clic resonó, pero esta vez no fue amenaza, fue justicia. El clic de las esposas sobre Arturo Klein no hizo ruido metálico, hizo ruido moral, como si algo invisible que siempre estuvo apretando el cuello de tantos, por fin se aflojara. Klein bajó la mirada a sus muñecas, incrédulo. Luego alzó los ojos hacia Valeria con un odio silencioso. «Esto», murmuró, «esto va a destruir cosas que tú no entiendes». Valeria se acercó al micrófono y su voz no fue de triunfo, fue de duelo. «Lo que estaba destruido era la confianza», dijo, «y la confianza no se repara con silencio». Tomás miró al público y por primera vez no vio solo miedo, vio gente despertando. Un hombre mayor se secó las lágrimas sin vergüenza. Una mujer abrazó a su hija. Un joven levantó el teléfono para grabar, no por morbo, por prueba, por memoria. Valeria habló mirando a esas caras, y cada frase parecía recoger siglos de «no vale» y convertirlos en «sí vale». Nos dijeron que no denunciemos porque no sirve. Nos dijeron que no hablemos porque nos va peor. Nos dijeron que bajemos la cabeza para sobrevivir, dijo. Pero la supervivencia sin dignidad es una cárcel sin barrotes. El fiscal intentó recuperar aire. «Directora, esto puede desencadenar disturbios». Valeria lo miró con tristeza. «Los disturbios ya existían», dijo. «Solo que eran silenciosos. Eran depresión, eran miedo, eran niños aprendiendo a callar. Eso también es violencia, solo que no deja sangre visible». Lucía escoltó a Klein hacia la salida. Klein intentó girar el rostro hacia la cámara, buscando su último refugio, la confusión. «Esto es persecución política», gritó. «Es una cacería mediática». Y Valeria respondió mirando directo al lente, como si hablara con cada persona que alguna vez fue tratada como sospechosa por existir. La cacería mediática es cuando inventan monstruos para justificar abuso. Hoy no estamos inventando nada, hoy solo estamos mostrando. Tomás dio un paso al micrófono, y su voz salió con un temblor que no era miedo, era verdad acumulada. «Yo vine aquí pensando que iba a perder otra vez», dijo, «pensando que me iban a callar con un papel, con un sello, con una mirada. Y hoy vi a un hombre apuntar un arma, y vi a una mujer no bajar la cabeza. Vi algo que jamás pensé ver». El público murmuró, como si cada uno recordara su propia escena, su propio miedo. Valeria asintió.
Esto no termina con un arresto, dijo. Esto empieza con una decisión colectiva. No volverán a normalizar lo inaceptable. La pantalla del tribunal seguía mostrando mensajes y llamadas entrantes. Yo también. A mí me pasó. Tengo pruebas. El sistema que siempre operó aislando víctimas, ahora veía lo que más temía. Víctimas conectadas. Lucía regresó tras entregar a Klein. Se acercó a Valeria, baja la voz. Directora, la central informa que Ernesto Rivas está solicitando hablar. Dice que tiene información y que solo hablará si usted lo escucha. Tomás apretó el teléfono. ¿Ernesto? ¿El que apuntó el arma? Valeria cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su mirada era de acero. Tráiganlo, dijo. El juez detenido desde su lugar susurró con miedo. Si Ernesto habla, va a arrastrar a más gente, a mucha más. Valeria lo miró sin pestañear. ¡Que arrastre!, dijo. Y en ese instante, la puerta lateral volvió a abrirse y entró Ernesto Rivas, esposado, escoltado, con la cara deshecha. Pero lo que venía en sus ojos no era arrepentimiento, era pánico. Ernesto Rivas avanzó con pasos cortos, como si el suelo del tribunal se hubiera convertido en un lago helado. Las esposas le marcaban las muñecas, pero lo que más lo ataba era otra cosa, la certeza de que su mundo, ese mundo donde la impunidad era costumbre, acababa de romperse en público. El tribunal lo miró con una mezcla de odio y hambre de respuestas. La gente no quería verlo sufrir. Quería entender cuántos como él habían caminado libres mientras otros se hundían. Valeria no se movió, esperó, dejó que el silencio lo aplastara un poco, porque el silencio, cuando ya no protege al agresor, se convierte en interrogatorio. Ernesto tragó saliva. Su mirada buscó esquinas, salidas, aliados, pero ya no había. Directora, dijo al fin, con la voz quebrada, yo quiero negociar. Un murmullo de indignación se levantó. ¿Negociar? Después de eso, Tomás apretó los dientes. Lucía dio un paso, lista para callar cualquier intento de teatro. Valeria levantó la palma pidiendo calma, no por compasión hacia Ernesto, sino por respeto hacia la verdad que podía salir. «Habla», ordenó, «y no me hagas perder el tiempo». Ernesto respiró como si cada palabra le quemara. «Klein», dijo, «Klein tiene un equipo, no solo Bellingham. Hay gente en archivos, en traducción, en seguridad del edificio. Yo era el músculo, el que asustaba, el que hacía que se callaran». El público se estremeció. No era sorpresa, era confirmación. Tomás dio un paso. «¿Y por qué nos odiabas tanto?», preguntó sin gritar, sin insultar. «¿Qué te hicimos?». Ernesto lo miró y por un segundo pareció que iba a escupir desprecio otra vez. Pero algo se le quebró. «No era odio», dijo. «Era costumbre. En la academia nos decían que ustedes se aprovechan, que si los dejas hablar, te manipulan, que si los tratas como iguales, pierdes control». La sala quedó helada, porque esa confesión no era de Ernesto solamente, era de un sistema educado para desconfiar del que no encaja. Valeria lo miró con asco contenido. «¿Y el arma?», preguntó. «¿También era costumbre?». Ernesto bajó la cabeza. «Klein me dijo que hoy vendría una mujer problemática», dijo. «Dijo que había que humillarla, que si yo la quebraba, todo se calmaba, que la gente latina se calla cuando ve miedo». Los murmullos se convirtieron en un sonido oscuro. Una madre apretó a su hija contra el pecho. Tomás cerró los ojos, como si le doliera confirmar algo que ya sabía. Valeria se inclinó apenas. «¿Y qué más sabes?». Ernesto levantó la mirada, y ahí estaba el pánico real. «Sé dónde está el libro», susurró. «Sé dónde Klein guarda la lista, los nombres, los favores, los pagos». Lucía se tensó. El fiscal levantó la cabeza por primera vez interesado. «¿Dónde?», preguntó Valeria sin parpadear. Ernesto tragó saliva. En la bóveda del edificio administrativo». «Pero», miró alrededor, como temiendo oídos invisibles. «Pero está protegida, no por cerraduras, por gente». Valeria sostuvo el silencio un segundo, dejando que el miedo de Ernesto se volviera útil. «Entonces nos guiarás», dijo. Ernesto sacudió la cabeza desesperado. «Si voy me matan», soltó, y esa frase cayó como plomo. Klein no deja cabos sueltos. Si creen que esto termina aquí, no entienden. Él tiene manos en todas partes. Y el tribunal se quedó en silencio total.
porque esa frase no era solo miedo de un culpable, era la prueba de que todavía había una bestia afuera, viva. El silencio se volvió tan espeso que parecía un techo bajo. Nadie tosió, nadie se movió. Era como si el tribunal entero hubiera entendido al mismo tiempo que la justicia no siempre es un golpe final. A veces es una puerta que se abre hacia un pasillo oscuro. Valeria miró a Ernesto Rivas. No con piedad, con cálculo. Si tienes miedo, dijo, entonces por primera vez en tu vida estás entendiendo a tus víctimas. Ernesto bajó la mirada, temblando. Lucía se acercó a Valeria, en voz baja. Directora, esto ya salió de un tribunal. Esto es operativo. Necesitamos respaldo formal. Valeria no apartó los ojos de Ernesto. Ya tenemos respaldo, respondió. La transmisión, los testigos, el país mirando. No pueden enterrarnos sin que se note. Tomás dio un paso y habló, suave pero firme. ¿Y mi hermana?, preguntó. ¿Dónde entra ella en ese libro? Ernesto tragó saliva como si el nombre lo ahogara. Tu hermana fue un ejemplo, admitió. Clint dijo que necesitaban un caso limpio, para mostrar que podían destruir a cualquiera si hablaba. Y cuando tu padre intentó denunciar, lo castigaron también. Tomás cerró los ojos, y una lágrima le cayó sin permiso. No lloraba por sorpresa, lloraba por confirmación. Valeria se acercó al micrófono y habló para la cámara, para los que estaban afuera. Escuchen esto, dijo. No es un rumor, no es una teoría, es un método. Castigar a uno para silenciar a 100. El público interno respondió con un murmullo que se volvió promesa. Ya no, nunca más. Lucía miró a sus agentes. Preparen un perímetro. Nadie entra, nadie sale. Los agentes asintieron y se desplegaron. La sala se llenó de movimiento controlado, de radios, de pasos rápidos. Pero no había caos. Había determinación. Ernesto levantó la cabeza, desesperado. No pueden ir así, dijo. La bóveda tiene un sistema de alarmas, y si se activa, hay un protocolo de incendio. En 10 minutos, ese lugar puede quedar en cenizas. Valeria apretó la mandíbula. ¿Quién activa el protocolo? Ernesto tragó saliva. No lo activa una persona, lo activa una llamada con una clave. Valeria se quedó quieta un segundo. Luego miró a la secretaria del tribunal. ¿La transmisión sigue activa?, preguntó. Sí, respondió ella, pálida. Miles. Están conectados. Valeria asintió lentamente. Entonces, vamos a hacer lo único que Kline no puede controlar, dijo. Transparencia total. Se volvió hacia Lucía. Capitana, quiero una orden de ingreso emitida ahora mismo, frente a cámara, con copia inmediata en servidores externos. Y quiero que el fiscal la firme delante de todos. El fiscal tragó saliva. Yo no puedo. Valeria lo miró como un bisturí. Usted firmó cosas para oprimir, hoy firme para reparar. El fiscal dudó, mirando al público, sintiendo por primera vez el peso real de esas miradas. Finalmente tomó el bolígrafo. Su mano tembló y firmó. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue más fuerte que cualquier grito, porque era un símbolo. El sistema, obligado, cediendo. Valeria levantó la orden ante la cámara. Vamos a entrar, dijo. Y si intentan quemar la evidencia, el mundo lo verá. Ernesto respiró rápido. Entonces tienen que moverse ya, antes de que ellos sepan. Valeria miró a Tomás. ¿Vienes?, preguntó. Tomás no dudó. Voy. Y justo cuando iban a salir, una alarma suave sonó en el edificio como un susurro de amenaza. La secretaria miró el monitor y palideció. Directora, alguien acaba de activar el protocolo de incendio. El pitido de la alarma no era estridente, era peor, era suave, sistemático, como un reloj contando los segundos para borrar una verdad. Una luz ámbar empezó a parpadear en los pasillos, y de inmediato, el edificio adoptó esa voz automática que siempre suena neutral, pero que en ese momento parecía cómplice. Procedimiento de evacuación. Mantenga la calma, diríjase a la salida más cercana. El público se agitó. Algunos se pusieron de pie por instinto. Otros se quedaron clavados, como si moverse fuera a rendirse. Tomás sintió que el corazón se le subía a la garganta. Si salían, perdían la bóveda. Si se quedaban, podían quedar atrapados. Valeria levantó la mano. Nadie se mueve sin instrucciones, ordenó. El tribunal obedeció, y ese detalle, pequeño pero monumental,
mostró lo impensable. La gente ya no estaba obedeciendo al miedo, estaba obedeciendo a la verdad. Lucía habló por radio. Central, confirme origen del protocolo. Una voz respondió entre interferencias. Se activó desde el edificio administrativo, piso subterráneo. Hay liberación de humo en ventilación. Ernesto se puso pálido. Lo están haciendo. Lo están quemando. Valeria miró a la cámara. ¿Escucharon? Dijo. Intentan destruir evidencia mientras hablamos. El chat en la transmisión, visible en la pantalla del tribunal, se llenó de mensajes que parecían golpes. No los dejen. Graben todo. Estamos viendo. La secretaria, con ojos abiertos de miedo, murmuró. Nunca vi esto. Jamás. Tomás apretó el teléfono. Entonces que no lo apaguen, dijo. Que lo vean. Valeria asintió. Lucía, tú y 2 agentes conmigo. El resto, protejan al público y aseguren que nadie corte la transmisión. Lucía respondió sin dudar. Entendido. Ernesto tragó saliva. Si bajan, hay gente armada, no como yo, gente que no duda. Valeria lo miró duro. Entonces no dudes tú tampoco, nos guías. Ernesto tembló, pero asintió. En las bancas, un hombre mayor se levantó, la voz cargada de años. «No los dejen solos», gritó. «Siempre nos dejaron solos. Y lo que pasó después no fue planeado, pero fue inevitable. Varias personas del público se pusieron de pie, no para atacar, para acompañar, para ser testigos con cuerpo, no solo con ojos. «Yo voy», dijo una mujer. «Yo también», dijo un joven. «No más silencio», dijo otro. Lucía levantó la mano. «No, esto es peligroso». Valeria los miró y su voz salió suave, casi agradecida pero firme. «Necesito que se queden aquí», dijo. «Necesito que si nosotros no volvemos, ustedes cuenten lo que vieron. Ustedes son la protección más grande que existe, la memoria colectiva». El público se quedó inmóvil, pero no por miedo, por comprensión. Valeria giró hacia la salida con Lucía y Ernesto. Tomás lo siguió sin pedir permiso. Bajaron por un pasillo lateral. La luz ámbar parpadeaba. El aire empezó a oler a humo, tenue, químico. En una pared, un cartel decía: «Archivos, acceso restringido». Ernesto señaló una puerta metálica al final. «Ahí abajo está la bóveda», susurró. «Y si la alarma sigue, en minutos se activa el sellado automático. Si se cierra, no entra nadie». Valeria miró el reloj del pasillo. Es 8:59. Contando hacia abajo. «Muéstrame el camino», dijo. Ernesto puso la mano en el lector. La luz se puso roja. «Clave inválida», dijo el sistema. Ernesto palideció. «Nos bloquearon», murmuró. «Ya saben que venimos». Y desde el otro lado de la puerta se escuchó un golpe seco, como de alguien apoyando un arma contra el metal. El golpe se repitió, más lento, más intencional. No era un aviso, era un mensaje. «Los estamos esperando». Lucía levantó el arma, pero no apuntó a matar, apuntó a proteger. Tomás sintió que se le helaban las manos. Ernesto dio un paso atrás, respirando rápido. Valeria no sacó arma, sacó algo más peligroso: su voz. «Aquí Valeria Montoya», dijo fuerte hacia la puerta metálica. «Asuntos internos. Están siendo grabados y transmitidos en vivo. Si abren, todavía tienen oportunidad de no arruinarse la vida». Del otro lado, una risa seca, casi aburrida. «Transmitidos», dijo una voz masculina. «Directora, a usted la están usando». Valeria frunció el ceño. «Abre». La voz respondió con calma venenosa. «La bóveda no se abre para discursos, se abre para órdenes, y tú ya no tienes órdenes». Ernesto susurró, temblando. «Es gente de Clean, los limpiadores». Lucía miró a Valeria. «Directora, si no tenemos acceso necesitamos fuerza». Valeria miró la cámara del pasillo. Parpadeaba. La luz ámbar seguía. El contador bajaba. 0 sotetos en los 7, 12. 00 en los 7, 11. Valeria tomó el radio de Lucía. «Central, aquí Montoya. Necesito equipo de cerrajería y bomberos al nivel subterráneo. Y necesito que la transmisión tenga doble espejo. Si nos cortan aquí, que el video siga afuera». La respuesta llegó. «Recibido». Del otro lado de la puerta, la voz se volvió más dura. «No van a llegar a tiempo». Y entonces, un sonido diferente. El siseo de gas liberándose en la ventilación. El aire se volvió más pesado. Tomás tosió.
Ernesto se tapó la boca. Valeria miró a Lucía. ¡Máscara!, ordenó. Lucía sacó 2 mascarillas de emergencia de su cinturón y se las lanzó a Valeria y a Tomás. Ernesto no tenía una. Su pánico se volvió súplica. Yo los ayudé, dijo. No me dejen. Valeria le lanzó la suya. Si quieres redención, empieza respirando y caminando. Ernesto se la puso con manos torpes, llorando sin lágrimas. Lucía golpeó la puerta con la culata. ¡Abran! La voz del otro lado rió otra vez. Golpea más fuerte, capitana. El metal no siente. Valeria miró alrededor. Sus ojos encontraron un panel de mantenimiento con una rejilla de ventilación. Se acercó. Arrancó la placa con fuerza y vio cables. ¿Qué haces?, preguntó Tomás. Lo que ellos no esperan, respondió Valeria. Si no puedo abrir la puerta, corto el sellado. Metió la mano entre los cables. Una chispa saltó y el pasillo se iluminó un instante. Lucía la cubrió. «Directora, eso puede electrocutarla». Valeria no apartó la mano. «Mi padre murió por intentar arreglar un informe», dijo. «Yo no voy a dejar que quemen la verdad por un cable». El contador bajaba, 00 Papón o 0540. La voz del otro lado se tensó. «Aléjate de ahí». Valeria sonrió detrás de la mascarilla. «Ah, entonces sí te importa». Otra chispa, un chasquido. La luz ámbar parpadeó y por un segundo se apagó, y el seguro automático de la puerta hizo un sonido. ¡Clac! La puerta metálica cedió 1 centímetro. Lucía empujó con fuerza. Se abrió. Del otro lado, 2 hombres esperaban, uno con un arma levantada. Pero se quedaron congelados al ver la cámara del pasillo apuntándoles y escuchar la voz del sistema. Transmisión, 12.843 espectadores conectados. Valeria dio un paso al frente. «Bajen el arma», dijo, «o su rostro será el rostro del crimen en todo el país». Los hombres dudaron, y esa duda fue el primer paso de su derrota. El hombre del arma tragó saliva. No era valentía lo que le faltaba, era impunidad. Porque una bala se dispara fácil cuando nadie mira, pero cuando el mundo mira, hasta el gatillo se siente pesado. Lucía avanzó un paso, firme. «Arma al suelo», ordenó. El segundo hombre, el que no sostenía el arma, miró de reojo a la cámara del pasillo, como si esa lente fuera un juez más severo que cualquier estrado. Sus dedos temblaron. Valeria sostuvo la mirada del armado. «No te estoy ofreciendo compasión», dijo. «Te estoy ofreciendo una salida». El armado apretó la mandíbula. Su arma bajó apenas 1 centímetro, luego otro, y finalmente, con un gesto de resignación, la dejó caer al suelo. El sonido del metal contra el concreto retumbó como un símbolo, el miedo cambiando de manos. Lucía lo esposó con rapidez. El otro levantó las manos, derrotado por algo que no sabía combatir. Evidencia en vivo. Valeria entró a la sala subterránea. El lugar olía a papel viejo y químicos. Había gabinetes metálicos, cajas selladas y una puerta blindada al fondo con un teclado numérico. En la pared, una luz roja parpadeaba. Sellado en progreso. El contador estaba en 000231. Ernesto se acercó temblando. «Ahí», dijo. «La bóveda. Necesita la clave de Klein». Tomás miró a Valeria. «¿Y si no la tenemos?» Valeria miró a los hombres esposados. «¿La tienes tú?», preguntó al que llevaba el arma. El hombre tragó saliva. «No». Valeria se acercó al otro. «¿Y tú?». El hombre dudó, y ese segundo de duda fue una confesión sin palabras. Lucía lo agarró del brazo. «Habla». El hombre susurró, vencido. «La clave cambia cada día. Klein la envía por llamada segura. Solo la tiene quien está en turno de quemar». Valeria miró el techo donde la ventilación soltaba humo tenue. «¿Quién está en turno hoy?», preguntó. El hombre tragó saliva otra vez. «Un técnico. Se llama Darío Méndez. Está detrás de esa puerta». Ernesto se estremeció. «Darío. Es el que activa el incendio». Valeria se acercó al teclado. El contador bajaba 07158. Tomás tosió. «No tenemos tiempo». Valeria miró a Lucía. «Corta la ventilación». Lucía fue a una válvula y la cerró con fuerza. El siseo disminuyó, pero la luz roja seguía. El sellado no se detendría. Valeria habló hacia la puerta blindada, fuerte. «Darío Méndez, te escucho respirar detrás de esa puerta. Estás siendo grabado. Abre y sal con las manos visibles». No hubo respuesta. Valeria bajó la voz, más humana, más peligrosa.
Darío, si sigues ahí y la bóveda se sella, te van a culpar a ti. Kline no se va a hundir contigo. Te va a soltar como soltó a Ernesto. Un silencio. Luego, una voz nerviosa del otro lado. Yo solo sigo órdenes. Valeria cerró los ojos un segundo, recordando a su padre. Mi padre también solo siguió órdenes una vez, dijo. Y esa vez lo persiguió toda la vida. ¿Quieres vivir con eso? El contador bajaba. 00:59. Tomás miró la luz roja. ¡Valeria, un minuto! Valeria golpeó la puerta con la palma abierta. ¡Abre!, ordenó. O te quedas como el hombre que quemó la verdad en vivo. Silencio. Y entonces, del otro lado, se escuchó un tecleo rápido. La luz roja titiló. La puerta blindada se destrabó con un clank lento. Se abrió apenas, y un hombre salió con las manos arriba, temblando. No quería, dijo. Él me obligó. Valeria lo miró fijo. Entonces dime la clave, dijo. Ahora. El técnico lloró. El contador marcaba 00.012. Es Julio. Y luego 4 números. Soltó Darío Méndez, llorando como si cada sílaba fuera una traición. Valeria se quedó inmóvil una fracción de segundo. Julio, el nombre de su padre. Tomás abrió los ojos, helado. Lucía apretó la mandíbula. Ernesto soltó un sonido ahogado detrás de la mascarilla. Valeria no tuvo tiempo de procesar el golpe. El contador bajaba. 00:09, 00:08. Los números, exigió con una voz que cortó el aire. Darío cerró los ojos, temblando. 1, 9, 8, 7. Valeria tecleó KULI o 1987. El sistema pitó una vez, largo, amenazante. Luego la luz roja se apagó. Y el sellado se detuvo. El contador llegó a 00:000 y no pasó nada. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció una oración. Tomás se llevó una mano al pecho. ¿Tu padre? ¿1987? Murmuró. ¿Por qué usaría eso? Valeria apretó los labios. Su voz salió baja, cargada. Porque Kline no solo quería destruir evidencia, dijo. Quería ensuciar mi historia. Quería que yo abriera esta puerta, con el nombre de mi padre, como si la corrupción fuera un legado familiar. Lucía miró a Darío con furia contenida. ¿Quién te dio esa clave? Darío lloró más. Kline, dijo que era un mensaje. Dijo que así usted perdería el control, que la haría dudar. Valeria cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió ya no había duda, solo dirección. ¡Abrimos!, ordenó. La puerta interna de la bóveda se abrió con un gemido metálico. Adentro, estantes llenos de carpetas, discos, sobres sellados. Un cuarto entero de secretos. Un cuarto entero de vidas dobladas en papel. Tomás avanzó como si caminara dentro de una tumba. Aquí, susurró. Aquí está todo. Valeria tomó una carpeta al azar y la abrió frente a la cámara. En la primera página había nombres, montos, firmas, sellos, jueces, fiscales, supervisores, fechas, casos marcados con códigos. Una red completa escrita con tinta fría. Lucía señaló una columna. Hidalgo, leyó. Tomás, aquí está el nombre de tu hermana. Tomás se quedó sin aire. Sus ojos se llenaron de agua, pero no cayó ninguna lágrima todavía. Era el tipo de dolor que se convierte en piedra antes de convertirse en fuego. ¿Y qué dice?, preguntó apenas. Valeria leyó, y cada palabra era un puñal. Caso ejemplar. Silenciar. Traducción ajustada. Detención express. Advertencia a familia. Tomás apretó el borde del estante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La usaron como mensaje. Valeria miró a la cámara, y su voz se volvió más grande que el cuarto. Esto, dijo, es la prueba irrefutable. Esto es lo que nunca quisieron que vieran. Esto es lo que nos hicieron cuando creían que nadie iba a mirar. Lucía levantó el radio. Central, tenemos la bóveda abierta. Repito, evidencia asegurada. Solicito cadena de custodia inmediata con duplicado externo. La respuesta llegó. Recibido. Equipo en camino. Ernesto temblando susurró. Ahora sí van a venir por ustedes. Valeria lo miró con una calma que parecía imposible. Que vengan, dijo. Hoy ya no hay sombra suficiente. Y en ese instante, una alarma diferente sonó arriba. No de incendio, de seguridad. Lucía miró a Valeria. Tensa. Directora, están cerrando el edificio. Alguien activó bloqueo total.
Quieren atraparnos aquí abajo. Valeria levantó la carpeta con el nombre Hidalgo y la apretó contra el pecho. Entonces salimos. Con esto en la mano, dijo, y desde el pasillo se escucharon pasos rápidos, demasiados, acercándose. Los pasos se acercaban como un enjambre, radios, gritos apagados. El eco de botas multiplicándose en el pasillo subterráneo. No eran los 3 agentes de Lucía, eran muchos, demasiados. Y en ese instante, Tomás entendió que la verdad, cuando por fin nace, siempre intenta ser asfixiada en su primer respiro. Valeria apretó la carpeta contra el pecho como si fuera un corazón ajeno. Miró a Lucía, a Tomás, a Ernesto y al técnico tembloroso. «Escuchen», dijo sin gritar. «No nos van a ganar con fuerza, nos ganan si nos separan». Lucía asintió. Mandíbula de hierro, formación cerrada. Tomás detrás de mí, Ernesto pegado a la pared, Darío, manos visibles. Ernesto tragó saliva. «No merezco que me cubran». Valeria lo miró un segundo. «No te cubro a ti, cubro la evidencia y cubro a los que dañaste, para que nunca más dependan de tu arrepentimiento». Los pasos ya estaban a la vuelta. Lucía apuntó su linterna hacia el pasillo, no como amenaza, sino como faro. Y entonces, antes de que la sombra se convirtiera en choque, Valeria levantó su radio y habló a la cámara del pasillo, sabiendo que miles seguían conectados. «Si están viendo esto», dijo, «graben, compartan, no permitan que lo apaguen, porque la justicia no vive en un edificio, vive en la memoria de la gente». Del pasillo surgieron figuras, agentes con cascos, escudos, rostros tensos. Al frente, un comandante desconocido levantó una mano. «¡Deténganse!», ordenó. «Entreguen el material». Lucía avanzó un paso. ¿Bajo qué orden? El comandante dudó una fracción. Esa fracción lo delató. Valeria levantó la carpeta, alto, para que la cámara la viera. «¿Quieren esto?», preguntó. «Vengan a quitármelo, frente a todo el país». Y el milagro no fue que los agentes se detuvieran por compasión. El milagro fue que se detuvieron por miedo a ser vistos. El comandante apretó el radio, recibiendo instrucciones que no quería obedecer. Su respiración se aceleró. Finalmente bajó la voz. «Estamos en transmisión», murmuró, como si esa frase fuera una maldición. Valeria dio un paso más. No tembló. «Abre el paso», dijo, «o serás el nuevo rostro de la impunidad». El comandante miró a sus hombres. Algunos bajaron la vista. Uno tragó saliva. Y entonces, como si el aire hubiera cambiado de dueño, los escudos se abrieron lentamente, dejando un corredor. Lucía pasó primero. Tomás detrás. Valeria al centro, con la carpeta. Ernesto y Darío al final. Subieron las escaleras con el sonido de la alarma arriba y el latido del país entero en la pantalla. Al llegar al tribunal, el público seguía ahí, de pie, como un muro humano. Cuando vieron la carpeta en las manos de Valeria, un murmullo se transformó en llanto, en alivio, en aplausos que temblaban. Tomás buscó una cara entre la gente y encontró a su madre. No dijo nada, solo la abrazó, y en ese abrazo se rompieron años de silencio que ningún juez había querido escuchar. Valeria se quedó mirando esa escena un segundo y su garganta se cerró, no por debilidad, por humanidad. Lucía se acercó. «¿Qué sigue?». Valeria miró la cámara una última vez. Sus ojos brillaron, no de triunfo, sino de promesa. «Sigue que nadie vuelva a sentirse solo aquí», dijo. «Sigue que el miedo deje de ser ley. Sigue que la verdad por fin tenga testigos». Y mientras las luces del tribunal parpadeaban y la transmisión seguía activa, Valeria soltó una frase final, baja pero imposible de olvidar. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Si esta historia te tocó, compártela, porque tal vez, en algún lugar, alguien está a punto de bajar la cabeza y necesita saber que no tiene por qué hacerlo.